Hola a todos y todas, soy Ayelen Losada, soy terapeuta ocupacional y especialista en intervención comunitaria sobre los malestares de la vida cotidiana. Pertenezco al equipo del Centro Mary Langer de España, que colabora con estas jornadas de maternidad y paternidad, iguales en derechos y responsabilidades, desde hace varias ediciones, y en este momento les hablo desde Madrid con mucho agradecimiento de poder compartir este espacio con todos vosotros y todas vosotras. En estas jornadas se viene trabajando y reflexionando sobre la función de madres y padres en la crianza y cómo son necesarios los límites saludables para ayudar a crecer. ¿Por qué decimos límites saludables? Porque el concepto de límite no es bueno o malo por definición, ¿no? Dependiendo de cómo se entiendan y cómo se establezcan, servirán para ayudar a dejar claro el lugar de cada miembro de la familia, respetando a su vez las necesidades de todas las partes. Así se fomenta la autonomía. O por el contrario, podría ser una forma más bien de castigo, de represión, encaminado a que me haga caso, lo cual está más vinculado con el autoritarismo y la generación más bien de vínculos de dependencia, ¿no? Para poder diferenciar los límites autoritarios, los no saludables, de los saludables, es necesario reflexionar sobre algunas cosas teóricas y sobre cómo nos transitan en la cotidianidad. Pues no por tenerlo claro así en el pensamiento y en la cabeza, lo tenemos claro en la barriga y en la acción, ¿no? En general, madres y padres tenemos buenas intenciones y tratemos de hacerlo todo lo mejor posible. Pero la tarea es compleja y además, en este mundo globalizado, competitivo y consumista, se nos enseña mucho más a reproducir la dependencia y el individualismo que la autonomía y la cooperación. Y esto lo reproducimos en los hechos más cotidianos, sin darnos cuenta. Es como que lo tenemos en vena, ¿no? Y por eso es importante reflexionar y tener herramientas para transformar pequeñas cosas, sin sentirnos culpables y sin fustigarnos por las contradicciones que tenemos en el día a día, claro. Desde esta posición, cariñosa, respetuosa con nosotros y nosotras mismas, queremos aportar algunos conceptos y herramientas acerca de cómo se expresa esto precisamente en el ejercicio de la paternidad, en el papel que le toca a los hombres, ¿no? A los hombres, a los padres. Para esto me parece importante trabajar tres cuestiones conceptuales que nos permitan pensarlas y después diferenciarlas. La primera cosa, vamos a hablar de la función de la crianza. En segundo lugar, vamos a hablar de los estilos de crianza. Y en tercer lugar, vamos a hablar de las construcciones del género masculino y femenino, para después ver cómo se relaciona una con la otra. Con respecto a la función de la crianza implica generar autonomía, como decíamos, implica ayudar a crecer, ¿no? Tiene toda la parte de cuidado más biológico, de dotar de alimento, espacio, brazos, afecto, bueno, la parte más biológica de alimento y la parte afectiva y psicológica que implica tanto el sostén emocional como la construcción de la identidad. Para eso es necesario, en ese camino de sucesivos desprendimientos, hay un primer momento en el que uno tiene que aprender, ¿no? que dar sostén y seguridad al nuevo ser que llega al mundo, pero después también tiene que aprender a soltar. Entonces, se habla de que en el vínculo entre niños y niñas con sus adultos de referencia hay una función del adulto que es de sostén, de aquí estoy y no te va a faltar de nada, y una función necesaria que es de corte, pero tú eres una persona diferente y poco a poco ya no me necesitas. Esa función de corte, de separación, de permitir dar un lugar distinto a cada uno, va articulando en el psiquismo la construcción de la propia identidad. Por tanto, es fundamental para la construcción de la autoestima. Yo tengo una estima de mí misma, independientemente a lo que hagan los otros, y para la construcción de la autonomía. Entonces, va a ser importante tener en cuenta que tan necesaria es el sostén y la garantía de la seguridad como la función de separación, ¿sí? En una relación unida, ¿no? Ambas son imprescindibles y ambas hay que ir construyéndolas y sosteniéndolas a lo largo del proceso de crianza. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos la función de sostén y la función de corte, necesarias en el vínculo y la relación con los hijos e hijas, ¿no? Bueno, después también, como decía antes, en el segundo lugar, podemos hablar de estilos de crianza.
El estilo de crianza, que se han tipificado diferentes estilos, se habla muchas veces del estilo autoritario o exigente, que tiene mucha exigencia sobre lo que hacen los niños y niñas con pocos apoyos, ¿no? Luego estaría el estilo negligente, que sería, o ausente, se habla de padres o madres ausentes, en los que ponen poca atención en lo que hagan los niños y niñas, poca exigencia, pero también poco control, ¿no? Poco sostén. Entonces, se habla de un modelo más como ausente. Por contra, está el estilo más permisivo o sobreprotector, que es mucha presencia y afecto y omnipresencia del adulto y ayuda y apoyo, pero poca exigencia. Y por último, se habla como criterio saludable del estilo más democrático, asertivo, de lo que se llama la parentalidad positiva, de lo que nosotros desde la metodología PROCC hablamos de autoridad saludable, la autoridad que va encaminada a dejar claro el lugar de cada uno y cada una en función de atender las necesidades de todas las partes, no solamente las necesidades del adulto y no solamente las necesidades de los niños, sino combinar las necesidades de todas las partes, ¿no? Muchas veces cuando se habla de estilo de crianza parece como si fuera una cuestión de elección personal, ¿no? De que este es mi estilo, así es como yo aprendí, así es como yo lo hago, así es como yo sé. Y también veremos que igual en esto del estilo de crianza hay algunas cosas muy comunes y que la sociedad en la que vivimos promueve más unos estilos que otros. Así que esto también lo tendremos que tener en cuenta. Y como les decía, la tercera cosa de la que quería que pudiéramos hablar en esto de la crianza es precisamente la construcción de género, ¿no? El género es una construcción social. Nosotros nacemos con diferentes características biológicas, pero luego se va construyendo un mandato, un guión, una idea de lo que se supone que es ser mujer y de lo que se supone que es ser hombre. Y aunque seamos diferentes, y desde luego haya cosas diferenciadoras de hombres y mujeres, también están muy encasillados los mandatos de género asignados a mujeres y a hombres, ¿no? Nos vamos a encontrar como que hubiera una división de dos mundos, en el que hay un mundo femenino y un mundo masculino que a veces parece que no se pueden encontrar, como que una mujer se mete en el mundo masculino, está invadiendo y haciéndose la machorra, y un hombre que se mete en el mundo femenino es un débil, ¿no? Entonces, en esta división como de dos mundos se queda asignado muy diferenciado el trabajo de cuidados y el trabajo asalariado. Entonces, el trabajo de proveedor, ¿no? Entonces, se asocia al rol femenino el cuidado frente al trabajo asalariado o el traer el sobre a casa asignado al rol masculino. Esto nos deja colocados en una dentro y una afuera. Los cuidados está asociado con lo doméstico, con todo lo que tiene que ver con el adentro, y el afuera asociado con lo público, con el trabajo remunerado, etcétera. Y esto más asociado a los hombres. También en estas clasificaciones binarias de género nos encontramos lo asignado a las mujeres en el plano emocional, como que las mujeres son las que son capaces de desarrollo emocional y al hombre le toca más lo racional. A las mujeres se le asigna más la capacidad de empatía y de conectar con la emoción del otro, y al hombre se le presupone más frialdad, ¿no? O capacidad de reflexión. A la mujer se le asigna el afecto y al hombre, sin embargo, la responsabilidad, y se habla de cabeza fría, ¿no? Y por tanto a la mujer le toca más el papel de cuidadora y al hombre de proveedor, y pudiendo ser, pues, ella más la mimosa y él el que tiene que ejercer la autoridad. Bueno, pues tenemos estas tres partes, ¿no? Por un lado, las funciones en la crianza, por otro lado, los estilos y por otro lado, las construcciones de género. Pues vamos a unir estas tres cosas, porque uniendo estas tres cosas podemos analizar el papel asignado al hombre como padre. De esas dos funciones que hablábamos al principio, entre la de sostén y la de corte, habitualmente por el mandato de género se asigna al hombre la función de corte. Entonces, la mamá es la que abraza y el hombre es el que dice, bueno, ¿y cuándo vamos a volver a dormir solos en la habitación?
la mamá es la que tiene la relación fusional y el papá es el que tiene que decir, oye, que sí estoy aquí, ¿no? Y muchas veces se vive esa sensación como de exclusión del vínculo entre madre e hijo, que parece que cuando llega un hijo, la madre de repente se vuelca en el bebé, en la relación con el hijo, y que el que queda excluido de ese binomio es el hombre, cuando un niño es posible porque hay un encuentro entre un hombre y una mujer, ¿no? En el caso del modelo heteronormativo, ¿no? Entonces, vemos que la función de corte está asociada al rol masculino y también vemos que es muy habitual esperar del rol masculino, del rol de padre, un estilo de crianza más autoritario. Se le exige que sea él el que saque la correa, se le exige, se dice, ya verás cuando venga tu padre, se le pide que sea él el que ponga los castigos. Entonces, muchas veces el estilo que parecía como una cuestión de variable individual está muy engarzado con la construcción de género y por tanto al hombre le toca como ese papel más autoritario, ¿no? Pero todo esto constituye lo que llamamos la masculinidad hegemónica. Claro, esto no tiene por qué ir todo unido. Y lo importante será precisamente despegar estas tres cosas para poder construir alternativas más saludables para todas y para todos, porque esto tiene consecuencias. Este papel asignado no es lo normal, o sea, es lo normalizado, pero no es lo que podría ser. Podría ser perfectamente que hombres y mujeres construyamos otras formas de relación y vínculo con nuestros hijos, despegándonos de ese papel asignado. ¿Por qué decimos esto? Porque, claro, en la práctica nosotros trabajamos mucho en escuelas de familia y trabajamos mucho haciendo grupos de mujeres y grupos de hombres. Y tenemos muchos relatos de hombres que expresan sus malestares relacionados con este mandato de género. En la práctica encontramos hombres con diferentes situaciones que hablan de una expropiación enorme de la paternidad en tanto cuidado. Como que ser padre es que no le falte de nada a la familia, nada material, porque todo lo que tenga que ver con la presencia, con la emoción, con la contención, con el juego, queda como en un segundo plano o asignado a otras, ¿no? Habitualmente a otras mujeres. Vemos que la paternidad entonces se asocia al sostén económico. Es un buen padre, no le falta de nada a su familia. O un hombre que decía en un grupo, yo sería capaz de robar un banco para que no le falte de nada a mi familia. Y el grupo le decía, bueno, pero le faltarías tú porque te meterían en la cárcel. Pero él no lo veía como una falta porque el sostén económico estaba garantizado, ¿no? Otra anécdota muy bonita de un grupo, había un hombre que decía, una vez mi hijo me preguntó, papá, ¿tú por qué no jugabas conmigo cuando yo era pequeño? Como con cierto tono de reclamo. Y él se dio cuenta que decía, pues porque yo estaba trabajando. Su función era trabajar para que no le falte de nada a la familia. Y cuantos más hijos, más horas extra, ¿no? También vemos que en el papel de padre le toca ser el que pone los castigos. Esta frase que decíamos de verás cuando venga tu padre. Le toca ser el que pone los castigos, el que saca la correa, el que tiene mano dura, el que levanta la ceja y todo el mundo se queda congelado de miedo, ¿no? El que tiene que dar miedo. ¿Qué siente una persona que tiene que jugar ese papel? ¿Por qué presuponemos que a los hombres les gusta tener que jugar ese papel? Es el papel que les han dicho que tiene que jugar para tener un reconocimiento y tener un lugar de prestigio social. Si a un padre no le hacen ni caso, pierde autoridad y entonces pierde prestigio como hombre y como padre. Sin embargo, no es un lugar que genere placer ni es un lugar que genere felicidad. Esto es muy importante porque que genere poder o prestigio no significa placer o felicidad. Encontramos hombres con dificultad para expresar las emociones, mucha dificultad. Y claro, si en el vínculo con los hijos e hijas tiene que haber un componente de vínculo afectivo, que no sea solo que no le falte el lapicero, que no le falte las zapatillas, pero cuesta la expresión de las emociones, esta función está mermada. Entonces nos encontramos hombres que dicen en los grupos, nunca le he dicho a mi hijo que le quiero, pero él ya lo sabe. Y luego
trabajamos en decir, bueno, ¿y tú cómo sabes que lo sabes si no se lo has dicho nunca? Y hace el ejercicio de ir a decírselo. Y una vez un hombre dijo, es que si yo voy a mi casa y le digo a mi hijo que le quiero, me va a preguntar que si estoy enfermo, porque es tan raro. Nos encontramos un lugar del padre como excluido, como que en la dinámica familiar su lugar es afuera. Y eso, que tiene un reconocimiento social afuera y un prestigio, en el adentro lo que le deja es fuera de juego, ¿no? Había un hombre que decía, mi lugar en mi casa es el garaje, porque siente que no tiene nada que decir en lo que tenga que ver con la dinámica cotidiana, doméstica, familiar, ¿no? Hombres que dicen, su madre es la que se entiende con ellos, yo no pinto nada. O un hombre que contaba que una vez escuchando a su mujer hablar por teléfono decía, bueno, ya sabes, a mi Ramón no le gustan los niños. Y él sentía, ¿cómo que no me gustan? A mí me encantan. Pero ese imaginario le coloca en el lugar de no puede emocionarse con los niños, ¿no? Esto pasa mucho en relación a la paternidad, como muchos hombres se empiezan a emocionar cuando llegan los nietos y se permiten jugar como no jugaron con sus nietos, o sea, jugar con sus nietos como no jugaron con sus hijos. Y es muy interesante pensarlo como todo lo que se han perdido como padres y los hijos como hijos de ese vínculo, precisamente por estar atrapados en el mandato de serás un buen padre si no le falta de nada a la familia, ¿no? Con esa masculinidad hegemónica. Vemos también que frente a eso, a estos cambios o a estos malestares, están habiendo cambios y hay hombres que quieren recuperar parte de su paternidad o empezar a tener un papel más activo en la paternidad, y esto también genera conflicto, porque de pronto hay que empezar a negociar, ¿no? Con cómo lo hace la mujer, o a veces se siente como que se tiene que pelear tener un espacio en el adentro. Y no siempre la dinámica familiar lo va a dejar fácil, porque también en los demás está construido ese papel asignado al hombre y, por supuesto, a la mujer. Entonces, muchas veces, como hablábamos de esos dos mundos, los intentos de cambio se viven como invasión del mundo que le corresponde al otro. Y esto es importante pensarlo para no enfadarse con la compañera o para que la compañera no se enfade con los hombres, sino poder hablar de cómo nos sentimos cuando tú empiezas a hacer cosas que nunca habías hecho, cómo nos sentimos cuando empiezo a hacer cosas que nunca había hecho y me siento incapaz o me siento que torpe, y cómo nos podemos acompañar mutuamente. Pero saber que va a haber conflictos, que no es un camino ideal, es un camino complejo y que además la crianza genera muchas emociones intensas que hay que ir elaborando. De hecho, también en estos caminos de ir incorporando esta función, bueno, ya hay muchos cambios y muchos avances y muchos hombres que están pudiendo recuperar la paternidad, pero no es lo mismo recuperar la paternidad como derecho que como obligación. Entonces, hoy nos estamos encontrando muchos hombres que no quieren desentenderse, no quieren ser machistas, pero que lo toman como más como una obligación, como un, si yo ya ayudo, yo colaboro, o sea, el mundo es tuyo, pero yo, como soy generoso y solidario, te ayudo. Eso a veces marca un poco como que no estoy ocupando mi lugar que me corresponde también en ese mundo del adentro, sino como que no quiero ser mal compañero y entonces te ayudo. Eso de colaboro, ayudo, pues es un paso, pero hay que seguir pensando, porque es importantísimo reivindicar el derecho a la paternidad. No solamente la responsabilidad en la tarea de cuidado, sino el derecho, porque en la paternidad y en los cuidados hay gran parte de la vida, de las cosas importantes de la vida que implican los vínculos, el afecto, el dar los primeros pasos a nuestro hijo, escucharle cómo expresa las primeras emociones o las anécdotas del día en la escuela. Eso son cosas que nos llenan el alma, y es una pena que también que los hombres se lo pierdan. Entonces, no solamente hay que repartir las responsabilidades, que por supuesto, porque si no el trabajo de cuidado recae de manera excesiva en las mujeres, sino que también hay que construir un lugar para reivindicarlo como derecho a poder vivir una manera más humana de ser padre, ¿no? Y en este sentido le damos importancia precisamente a que es necesario pensar juntos alternativas, a que las cosas no se cambian por pensarlas, ¿no?, con la cabeza y decir ya, a partir de mañana, sino que hace falta tener espacios de reflexión, pararnos a pensar, hablar con otros y con otras, tener
espacios de encuentro, que en estas jornadas habrá diferentes canales, ahora que en el contexto actual será más difícil encontrarnos físicamente, pero habrá posibilidades de encontrarse por otras vías y reflexionar, porque hay que reivindicar que ambos, hombres y mujeres, y en el caso de parejas que sean 2 mujeres, 2 hombres, u otros modelos familiares, a veces se hace este reparto de roles, aunque independientemente de ser hombre y mujer, y es muy bonito que podamos pensar que la función de sostén y corte está en los dos. Las mujeres desde su rol asignado tenemos que aprender a soltar, los hombres tienen que aprender a asumir, también tendrán que aprender a poner límites de una manera no autoritaria y las mujeres a poder poner límites sin sentirse culpables, ¿no? Entonces, desde ahí hablamos de que de esa forma estamos recuperando y construyendo autonomía en todos los miembros de la familia. Autonomía en los hombres, aparte de los niños, en los hombres y en las mujeres. Autonomía no es individualismo, cada uno a su bola. Autonomía es ser capaces de autogestionar lo que nos pasa y relacionarme con el otro porque quiero y porque lo deseo y no porque no sé hacer las cosas, ¿no? No es lo mismo, yo no puedo cambiar los pañales porque mi mujer no me deja, que entonces me quedo en la dependencia de hasta que ya no me deje, yo no puedo hacerlo, que decir, yo también quiero participar en esto, si sientes que no lo hago bien, enséñame. O si entiendo que a ti también te gusta hacerlo, pero esto es una cosa que es de los dos, ¿no? Y desde ahí, como trabajar una presencia que se conmueve, una conexión con la emoción, la capacidad de emocionarse con las cosas que pasan con los hijos e hijas. Y en ese camino podemos empezar a conectar también con lo que sentimos nosotros y sienten por tanto los demás, ¿no? El desarrollo de la empatía, esto de que se asocia que las mujeres son más empáticas porque son más emocionales, es pura construcción social, es puro entrenamiento, es que a las mujeres les dejan expresar la emoción y de tanto expresarla saben identificarla mejor en el otro. Y a los hombres han dicho no llores, no seas nenaza, no llores, no llores, no llores. Entonces, cuando uno empieza a conectarse con su propia emoción, empieza también a conectarse con lo que sienten los otros y entonces empieza a desarrollar la empatía, ¿no? La capacidad de conectar con lo que sienten las demás personas. Y bueno, todo esto igual nos confronta con que ya hay cosas que nos perdimos, ¿no? Que ya hay cosas que a lo mejor ya tiene 15 años, nuestro hijo, nuestra hija, y me perdí las conversaciones de camino a la escuela porque nunca le pude llevar a la escuela porque yo madrugaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar, o ya siento que son unos desconocidos. Bueno, nosotros siempre decimos que todo es reparable, todo se puede trabajar, pero es reparable hacia adelante. Lo que fue, fue, y habrá que hacer el duelo de que no fue como a lo mejor nos habría gustado. Habrá que reconciliarse con todas las cosas que sí fueron hermosas y valiosas, pero pensar para adelante. Como que cada abrazo que se da, aunque tengan 30 años, son abrazos que reparan y son abrazos que nos conectan con la vida y que le roban al sistema que trata de comprar y vender todo un poco de esencia de vida que nos corresponde como seres humanos. Entonces merece la pena, ¿no? Es una tarea apasionante, aunque obviamente no está exenta de dificultades ni contradicciones y por supuesto pues les invitamos a seguir pensando sobre ello, a pensar alternativas colectivas, pues porque solos es muy difícil, pero juntos todo es posible. Muchas gracias y seguimos en el camino.